Vamos a abrir esto. Chicos, ¿qué saben de Fabito? No sé nada de Fabio. ¿Dónde está Fabio? Lo tengo en otra pantalla. Fabito, ¿dónde estás? Me parece que no está. Fabio no vino hoy. No. No sé qué le pasa hoy. No. Bueno, puede tener problemas de conectividad. Che, yo lo quería ver. ¿Dónde está? Después le O se mando quedó un dormido. privado. ¿Por qué Esta gente dormido que a esta hora? trabaja. Que trabaja en horario rotativo. 48 por 48, una cosa así hace. ¿Dónde? ¿En la guardia? En el HPR. Ah. 48 corridos. No, trabaja 2 días y 2 días franco, una cosa así, pero 12 horas y 12 horas. Como si fuera, claro, como cuando hacen ambulancia. Claro. Sí, no, pero si es 48 por 48, yo digo 48 horas trabajo. Es un No, 2 poco días mucho. trabaja, 2 días no trabaja, eso quise decir. Ah, mirá. Está con ese ritmo. Así que Pesado, bueno. che, pesado. Pesado porque, viste, 12 horas o sea, tenés menos de 16 horas entre jornada y jornada. Muy Sí, pesado. pero reducir la exposición, está bueno, no está mal, ¿eh? En el balance termina saliendo más descansado. Pero no sé si están así, ¿eh? A mí, si querés reducir la exposición, son 15 y 15, 15 días con los francos que te corresponden y 15 días afuera. Me parece que esa es la rotación que hay que hacer en los diagramas. Si vos pones 48 sí, 48 no, digo, el contacto los tenés igual y si vos no te enteras enseguida de si estás contagiado o no, ¿viste? Te enterás un poco después. Estratégico es pensar otras cosas. Laburar 12 horas corrido, va. En el hospital lo están haciendo en la guardia también. Mirá. Habría que chequear los recargos y eso. Qué sé yo, a mí me parece que es mucho. Pero bueno. Cuestiones nomás. Cuestiones. Carolina ¿Cuántos Rodríguez son? está durmiendo ahí. Fíjate. Me la mandes al Así que frente. vamos a empezar. Ariel también. Vamos a empezar. Allá vamos. Vamos. ¿Cafetita? No me ven más ahora. Se terminó. Escuchamos. Chicos, empezamos. Estuvimos viendo las alteraciones de la necesidad de oxigenación, ¿no? Hasta ahora la habíamos visto relacionada con el sistema respiratorio. A partir de hoy vamos a ver, quiero aparecer. Ay, yo me veo llorando. Me gusta, sí. Esperen un poquito. Compartir pantalla. Participantes. ¿Por qué no aparezco yo? Lista del hablante. Compartir pantalla. Ahora sí. Oh. Bien, ahora sí me gusta. Bien. Ahora nos vamos a referir a las alteraciones de la necesidad de oxigenación relacionadas con el sistema cardiovascular. Para lo cual necesitamos hacer una pequeña revisión de temas que por supuesto ya tienen resabidos. ¿No, Daniel? Daniel, cric, cric.
¿Daniel o pasar Ariel, dijo? así de a poquito, ¿sí? Viendo los puntos más importantes de esto. Suyai que llega tarde. Primero vamos a ver todo lo que es normal, la fisiología normal. No podemos entrar en nada patológico sin revisar lo que es normal. Ahí está Suyai. Ustedes saben, ¿sí?, que el aparato cardiovascular está compuesto por el corazón. Ay, estos chicos. Y los vasos, ¿sí? Corazón, arterias y venas. Acá están dibujadas en azul, no se ve. No se ven bien. Esto, ¿dónde meterlo esto? Opa. Corrate. Ahí. En una visión un poquito más grande, más borrosa, pero más grande, vemos el circuito cardiovascular, ¿sí? Y cómo ingresa en los pulmones y en los grandes órganos. Van a escuchar hablar de los órganos diana, ¿sí? Y son los que están acá dibujados, falta el cerebro. Todo el trabajo, ¿sí?, está realizado por este músculo, ustedes saben. No escucho a nadie. Que es el corazón, el circuito sanguíneo, ¿sí? La sangre se mueve, ingresa a la aurícula derecha, ¿sí? Viene por la vena cava de todo el organismo, ingresa por la aurícula derecha, de ahí es bombeada al ventrículo derecho, el ventrículo la bombea hacia la arteria pulmonar, ingresa en la arteria pulmonar, pasa por el circuito pulmonar, se oxigena y vuelve a la aurícula izquierda. Desde ahí es bombeado hacia el ventrículo izquierdo, quien es el encargado de bombearlo, ¿sí?, hacia la arteria aorta, y desde ahí es distribuido a todo el organismo. Ese es el circuito fisiológico. A mí no me gusta decir normal. Me suena mejor decir fisiológico. Acá tienen otra visión, otro esquema de ese circuito. Es mucho más esquemático, por supuesto. El corazón, con ese circuito que en la primaria aprendemos que es el circuito menor y el circuito mayor. De circulación. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, sí. Profe, siga nomás, siga. Siga nomás, siga. Los quiero escuchar también, ¿eh? Profe, pregunta. Circuito menor sería circulación pulmonar y el otro es el sistémico, ¿es lo mismo? ¿Qué dice el resto? Dice que sí. ¿Quién preguntó? ¿Melody? No. A ver, Tania. Tania. Ujú. ¿El resto la puede ayudar? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Ella pregunta si el circuito menor es el pulmonar y el mayor es el otro. Claro. ¿No es al revés? El mayor sería el sistémico. No, la circulación menor es pulmonar, que es el circuito que realiza la sangre desde el corazón hacia los pulmones. Claro. Y el otro es el sistémico, el mayor. ¿O no? Claro, y el otro sería la circulación mayor o sistémica. Claro. Perfecto. Bien. No llegan a escuchar los profes de Morfe y nos retan. Es lo mismo que le pasa a Estela
y a Cari cuando escuchan determinadas cosas. Bien. Todo este trabajo, ¿sí?, realizado por el corazón, genera lo que se denomina... Se le cortó el audio, profe. A mí también. Sí, profe, se ¿No me cortó el escuchan? audio. Tengo problemitas. Ahora volvió. Me aparece el mensaje que la conexión a internet está retrucha. ¿Cómo Así hago, de uno. cómo hago para ¿Le ver las lleva? pantallitas? Estoy, Las ayúdenme. chiquititas. Sí, algo se me borró. A ver, Bueno, sigamos con el gasto cardíaco. acá. El trabajo del corazón, ¿sí?, que es, ¿cuál es? Bombear sangre por todo el organismo, ¿no? En los dos circuitos. Ese trabajo genera lo que se llama gasto cardíaco o volumen minuto, que es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto. Matemáticamente eso se puede calcular. Medimos el volumen sistólico por la cantidad de veces que el corazón se contrae, que es la frecuencia cardíaca, y nos va a dar el gasto cardíaco o volumen minuto. Esto es algo muy importante. De esa forma sabemos cuánta sangre está bombeando el corazón de una persona. Esto tiene manifestaciones. Esto nosotros, como enfermeros, el gasto cardíaco no lo vamos a medir. Necesitamos aparatos. Hay procedimientos invasivos para medirlo. Pero sí podemos percibir las manifestaciones. Hay una alumna para ingresar. Pero la inscripción cerró en noviembre. Pobre, que salió sin querer y así no se lo pierde. No me aparece acá el coso. Admitir todo. ¿No? Capaz que ya entró. Tushai y Ari Rupel. Ari, sí. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones? Una es Llegó tarde, perdón. Una de esas manifestaciones es el pulso. Y el pulso no es solo la frecuencia. Ustedes acuérdense de, ahora estamos hablando de ¿qué? ¿Qué es el pulso? Hola. El pasaje de sangre por la arteria. Es un signo vital. ¿Sí? El pulso es la manifestación de ese pasaje de sangre que vos decís. Y que tiene ciertas características que nosotros podemos percibir cuando lo tomamos. Una es la frecuencia, que es la cantidad de pulsaciones que podemos percibir. Además va a tener una intensidad, ¿no? La arteria que palpemos, nosotros podemos sentir que va con mayor o menor fuerza. Que la sangre pega con determinada fuerza contra la pared arterial. Eso lo podemos percibir. Y además tiene un ritmo. Al igual que la música, tiene un ritmo, que puede ser pac, 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 o puede ser rock and roll. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Cuando tomamos el pulso, tenemos que evaluar estos 3 ítems. Esto es importantísimo. ¿Por qué lo remarco? Porque uno de los errores más comunes que solemos cometer es tomar un oxímetro de pulso, lo ponemos en el dedito del paciente y lo único que medimos es la frecuencia. No sabemos la intensidad de ese pulso, no sabemos el ritmo, no sabemos si es regular, irregular, no percibimos nada. Nos quedamos con lo que mide el aparatito. La mejor forma de tomar el pulso es su dedito sobre
la arteria del paciente, otra vez. ¿Se ve la imagen? Hola. Sí, De su profe. compu, Sí, se ve. su compu, sí. Sí, profe. ¿Cómo tomamos el pulso? Ponemos el dedo en la arteria del paciente y percibimos qué frecuencia tiene, qué intensidad y qué ritmo. No se olviden de esto, el pulso es eso. Además, otra manifestación del gasto cardíaco va a ser la tensión arterial. ¿Sí? Ese impulso de sangre en la arteria genera esta tensión que también es medible. Que ustedes con... ¿Cómo se llama el aparato? Con el que miden la tensión arterial. Tensiómetro. Bien. Con un tensiómetro pueden determinar esto. O sea, fíjense, tenemos ya un par de manifestaciones. La otra manifestación es la perfusión. Uno puede ver cuán perfundido están, ¿lo qué? En general las extremidades de las personas. Uno busca que esté bien, o sea, si los dedos de las manos están bien perfundidos, podemos inferir que la arteria renal también perfunde bien. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque a nivel distal, como serían en los dedos, todos los vasos son como capilares, son capilares. Mientras que una arteria central tiene un gran diámetro. Entonces, si está bien perfundido a nivel distal, podemos inferir que la perfusión central también va a ser buena. Fíjense qué importante son los signos vitales, poder entender que no, cuando tomamos los signos vitales no es que vemos un numerito, estamos viendo cómo está funcionando, en este caso, el sistema cardiovascular de una persona. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se produce todo esto? Bueno, esto también lo saben. El trabajo del corazón depende de un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal, ¿sí? Se transmite al nodo auriculoventricular, después se distribuye por el haz de His y por las fibras de Purkinje. Ese es el circuito eléctrico del corazón. Acá en el nodo sinusal es donde se origina. Cuando uno está sano, cuando uno no tiene ningún problema, el impulso se genera acá. Nos quedan 10 minutos. El impulso se genera acá, se distribuye y eso hace que el corazón vaya bombeando en forma secuencial. Porque si no, ¿cómo haría para que primero se contraiga la aurícula y después los ventrículos? Profe, le hago una consulta. Decime. El marcapasos vendría a ser una corrección o una ayuda a ese nodo sinusal que está fallando, ¿no? El marcapasos es una solución para cuando esto Sí. está alterado. Por ejemplo, el nodo sinusal no funciona. ¿No? Entonces, Sí. ¿qué hacemos? Ponemos un aparatito que va a generar un impulso eléctrico que va a reemplazar al del nodo sinusal que
funciona deficientemente. ¿Mm? ¿Vendría a ser como una órtesis? ¿O no? Me refiero al marcapasos. Dejemos el marcapasos para más adelante, porque después lo tenemos que ver, ¿sí? Cuando veamos las patologías que se corrigen con el marcapaso. ¿Sí? Todo este impulso eléctrico, todo este trabajo eléctrico, también se puede medir, se puede verificar. ¿Para eso qué utilizamos? Un aparatito como este es un modelo, hay miles de modelos, hasta hay modelos que son muy chiquititos que se conectan a una computadora, que se llaman electrocardiógrafos. El electrocardiógrafo es un aparato que, mediante electrodos, con electrodos que se conectan a la persona, en puntos específicos, nos va a dibujar ese impulso eléctrico del corazón. Esto es lo que hace, es medir y registrar el impulso eléctrico del corazón, desde distintos ángulos. Después vamos a ver cómo. Pero, fíjense, también ese impulso eléctrico se manifiesta y también es registrable. Ese registro tiene un nombre, se llama electrocardiograma. A todos en algún momento nos han hecho uno. ¿Qué registra el electrocardiograma? Registra la descarga eléctrica, ¿sí?, que coincide, ¿sí? Este es el complejo clásico del electrocardiograma. Esto es un dibujo de libro, les digo. Solo así de perfecto lo vemos en los libros. Los electros reales no se ven tan lindos ni tan fáciles de interpretar. Pero con este dibujo uno puede entenderlo. La onda P, la primera onda, ¿sí?, esta onda que se hace positiva, coincide, ¿sí?, con la despolarización de la aurícula. En este punto es donde la aurícula se estaría haciendo la contracción, donde estaría bombeando. El QRS, ¿sí?, que es este, son 3 complejos, así, una onda completa, es la despolarización del ventrículo. O sea, en este punto sabemos que hay coincidencia con la contracción ventricular. La onda T y la onda U coinciden con, digamos, la repolarización. Esto es despolarización, o sea, la descarga eléctrica, y esto es cuando se vuelve a cargar. Por ahora no vamos a entrar más en esto. Después vamos a ver el electrocardiograma aparte. Pero es como para que entendamos que todo ese trabajo cardíaco tiene manifestaciones físicas que pueden ser observadas y medidas. O sea, no es que todo lo que pasa se queda ahí y nada más. ¿Me entienden? ¿Aló? Sí, sí. Bien. Nos quedan pocos minutitos. Existen 3 situaciones fisiológicas de trabajo del corazón. ¿Sí? Una se relaciona con lo habitual, la normocardia, un rango de frecuencias que están aproximadamente entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto, de acuerdo a la bibliografía que vean, pueden encontrar que varían. Y de acuerdo a la persona y a la edad, también hay variaciones. Esto es
como para que uno entienda que globalmente, si alguien tiene una frecuencia entre 60 y 100, estaría bien. Tendría valores fisiológicos. ¿Qué sucede? Existen situaciones en las cuales esa frecuencia puede bajar o puede subir. Cuando baja, y estamos hablando de situaciones donde estamos sanos, donde no pasa nada, ¿no? La persona no está enferma, simplemente tiene un descenso de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuando dormimos, ¿qué sucede? Nuestro organismo necesita menos oxígeno y menos nutrientes. Entonces, ¿tiene sentido que el corazón lata a 100 por minuto? No, porque la demanda es más baja, ¿no? Estamos en un consumo mínimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Fisiológicamente, nuestro organismo va a bajar la frecuencia. Si baja por debajo de 60 latidos, de este valor que habíamos llamado como normal, hablamos de bradicardia. Es una bradicardia fisiológica. No tiene ningún tipo de alteración. Esto, imagínense a los osos polares cuando se van a dormir, ¿no? ¿Cómo pasan todo el invierno? ¿No respiran? Sí, respiran. Pero hacen un consumo mínimo de nutrientes, de oxígeno y de todo. Entonces, tienen una bradicardia. Nosotros también. Una de las situaciones es esa, cuando estamos durmiendo. Puede pasar lo contrario. Resulta que por alguna razón necesitamos más oxígeno y más nutrientes. Por ejemplo, cuando corremos. ¿Sí? Entonces, el corazón va a responder a esa necesidad aumentando el volumen minuto, aumentando el gasto cardíaco. ¿Y cómo lo aumenta? O cuando nos alimentamos también, profe, puede ser. Por supuesto. Como ejemplo. Ya, ¿sí? el proceso digestivo exige un mayor consumo de oxígeno. ¿No? Porque muchos procesos son oxidativos, o sea que es la mezcla de algún elemento con oxígeno. ¿Y de dónde sale el oxígeno? ¿Cómo llega el oxígeno a esa célula o a ese lugar donde se está produciendo el proceso oxidativo? Por el torrente sanguíneo. Entonces, el corazón lo que hace es, necesita mandar más oxígeno. ¿Cómo manda más oxígeno? Aumenta el gasto cardíaco. ¿De qué forma? Aumenta la frecuencia. Yo siempre doy el ejemplo del correr, porque es algo que todos han percibido en algún momento. Un pique para correr el micro, para no perder el micro, resulta que cuando vos paraste y te subiste al micro, te das cuenta que tu corazón está latiendo mucho. Percibimos ese aumento de la frecuencia. ¿Sí? Es más, hasta percibimos que aumenta la fuerza, porque también aumenta la precarga. La precarga es la cantidad de sangre que